Ok, sabemos que Portugal es el país más fácil para emigrar sin ciudadanía europea y que eso se debe principalmente a la cantidad de procesos migratorios, a la cantidad de visados que se ofrecen para emigrar a Portugal si no contás con ciudadanía europea. El último tiempo se ha hecho muy conocido, se ha hecho muy famoso y se ha posicionado muchísimo el Algarve para emigrar dentro de las zonas de Portugal, la zona sur de Portugal. Pero como todo destino tiene sus pros y sus contras. En este video les quiero hablar de cuáles son las desventajas, cuáles son las contras, cuáles son los puntos negativos de vivir en el Algarve, de vivir en la zona sur de Portugal. Muchos me consultan cómo es mi experiencia viviendo en el Algarve. Yo vivo precisamente en la ciudad de Portimao hace ya varios meses y les quiero contar los puntos negativos. ¿Por qué lo elegimos? Pero ¿qué es lo que no nos gusta de vivir en esta zona de Portugal? Así que si estás pensando en emigrar a Portugal, sabes que el Algarve es la zona con más opciones laborales, con más posibilidades laborales. Tenés que conocer también cuáles son los puntos negativos. Así que no te muevas de este video. Por si es nuevo por acá, me presento. Yo soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todos los que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa con ciudadanía, sin límite de edad. Llevo más de 3 años asesorando y más de 2000 casos asistidos al día de la fecha. En este canal van a encontrar un montón de información gratuita sobre cómo emigrar de Latinoamérica a Europa y cómo trabajar remoto desde cualquier parte del mundo. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo y debajo del video van a encontrar todos los enlaces a las asesorías personalizadas migratorias que ofrezco y a los cursos de trabajo remoto. Ahora sí, continuamos con el video. Como les contaba, emigrar a Portugal se convirtió en la opción más sencilla para emigrar sin ciudadanía europea. En último tiempo, muchísimas personas eligieron Portugal, y no solo Portugal, sino también la región de Algarve, por ser una de las zonas con más posibilidades laborales, por ser una de las zonas más cálidas de Portugal, las playas más lindas de Portugal. Pero como todo destino, también tiene ciertas desventajas, y de eso les voy a hablar en este video. Vamos a empezar por el punto más importante y son los precios. El Algarve es la zona más costosa de Portugal, además de Lisboa y Porto. En primer lugar, dentro de las opciones más caras, más costosas para vivir, se encuentra el Algarve. En segundo destino se encuentra Lisboa y ya como tercera opción encuentran a Porto, por lo cual el Algarve es la zona más cara para vivir. Obviamente depende de la comodidad y del confort que cada uno quiera tener, de las posibilidades laborales y de las posibilidades salariales, pero lo cierto es que en cuestiones de alojamiento, la comida y ciertas actividades puede costar bastante más que en otras regiones de Portugal. El alojamiento es de los más caros, sobre todo si lo comparamos con los salarios de Portugal. Tengan en cuenta que el salario mínimo en Portugal es de 820 euros. Sin embargo, en Algarve, los alojamientos que consigan van a ser un T1, un alojamiento de un dormitorio, desde los 900 euros para arriba. Es decir que prácticamente se te va un alquiler nada más que en el alojamiento. Nosotros estamos pagando 1.600 euros por un T3, un departamento de 3 dormitorios, muy grande, de 120 metros cuadrados, con muchas comodidades, pero lo cierto es que el alojamiento en Algarve es caro. Obviamente depende de muchos factores, de qué tan cerca de la playa quieras estar, de cuántas comodidades quieras, si quieres un condominio con piscina, con gimnasio, si quieres una casa, si quieres un departamento, si quieres un dúplex, si quieres algo con varios dormitorios o no. Va a depender además de la ciudad. No es lo mismo vivir en Portimao o en Lagos que vivir en Loulé, en Oliao, que vivir en Silves, que vivir en Faro. Obviamente va a depender de muchos factores, pero teniendo en cuenta los salarios de Portugal, la zona del Algarve puede ser de las más caras para vivir. Como segunda desventaja, y esto no es propio del Algarve, sino más bien a nivel general, el tema de los salarios. Los salarios podemos considerarlo como un punto negativo que tiene Portugal, y es que el salario mínimo es extremadamente bajo para el costo de vida en Portugal. Anteriormente, el salario mínimo en Portugal hace ya un tiempito era de 750 euros, luego aumentó un poco más y finalmente llegó a los 820. Ese aumento fue debido a la inflación, al aumento de los precios en Portugal, a muchos otros factores externos que hicieron que el costo de vida en Portugal aumentase. Entre eso también la gran llegada de inmigrantes, de extranjeros a Portugal, entre otros factores. Y esto es un tema de discusión muy largo porque son muchos los factores que hicieron que el costo de vida en Portugal aumentase. Pero lo cierto es que a razón de eso se aumentó el salario mínimo en Portugal a 820. Sin embargo, este salario mínimo sigue siendo de los más bajos de la Comunidad Europea. Portugal sigue siendo uno de los
peores destinos en cuanto al ranking salarial en Europa. Lo cierto es que vivir con el salario mínimo en Portugal puede ser muy complicado. Muchas personas tienen dos trabajos, otras personas eligen emigrar en familia y son dos adultos los que trabajan, pero vivir con un salario es bastante complicado, sobre todo si vas a vivir en la región de Algarve. Si tenés un único salario, si sos vos solo, vos sola, estás emigrando a Portugal, va a haber un solo ingreso, mi recomendación es emigrar al norte de Portugal, porque en la zona de Porto hacia arriba, puede ser Braga, Braganza, Viana do Castelo, Valencia, y hay un montón de zonas más, incluso un poquito más abajo también hay varias ciudades que son económicas. Pueden ver un video que les dejo por acá con distintas ciudades económicas para vivir en Portugal, pero lo cierto es que ir más al sur significa tener que invertir mucho más en un costo de vida bastante más elevado. Como tercer punto negativo, otro de los factores importantes a considerar a la hora de emigrar a Portugal, sobre todo al Algarve, y un factor negativo, bastante negativo del Algarve, es el tema del transporte público. Sabemos que el transporte público en Portugal es bastante deficiente, deja bastante que desear, pero lo cierto es que en Porto, en Lisboa, son dos ciudades que están súper bien conectadas, tienen aeropuerto internacional, están muy bien conectadas dentro de la ciudad con distintos sistemas de transporte público, sea tram, metro, autobuses. También tienen obviamente lo que es el convoyo, el tren, pero en la zona del Algarve no tenemos tranvía, no tenemos metro, únicamente contamos con una línea de tren y además buses locales y buses que se mueven entre toda la región de Algarve. Lo cierto es que ambos sistemas funcionan bastante mal. No se cumplen los horarios, tienen bastante demora y muchas cancelaciones. Eso hace que depender del sistema de transporte público sea bastante complicado. Recomendación si van a estar viviendo en Algarve es tener transporte propio, es decir, contar con un coche propio. Otra opción y algo muy recomendado, teniendo en cuenta que si ustedes vienen o están acá ya con la manifestación de interés, debido a que ya no puede aplicar nuevas personas a la manifestación de interés, se ha dado de baja, eso lo he contado en otros videos, pero si vos llegaste hace ya un tiempo, tuviste la suerte de poder aplicar a la manifestación de interés y todavía estás en proceso a la espera de una resolución, es decir, que todavía no contás con la residencia en Portugal, lamentablemente no tenés autorización para conducir en Portugal. Por esa razón, muchas personas utilizan aquí unas motitos que son eléctricas, que tienen bastante autonomía, la verdad es que se manejan bastante bien, pueden moverse dentro de la ciudad, pueden incluso ir a ciudades cercanas, así que esta es una manera de movilizarse, de moverse dentro de Algarve, dentro de la ciudad, si no tienen la posibilidad de tener coche, pero no pueden depender bajo ningún concepto del transporte público en la región de Algarve. Ahora bien, un tema bastante controversial es el tema del turismo. En la época de temporada alta, el turismo es excesivo y esto lo sabe todo el mundo que viene a vivir a Algarve. Nosotros sabíamos que viviendo en Algarve, los meses de junio, julio, agosto y quizá hasta septiembre pueden ser meses complicados, son meses colapsados, son meses que todos los precios aumentan, los precios de los restaurantes suben porque están pensados para turistas, no hay estacionamiento, hay que pagar parking, los supermercados están abarrotados, las calles, los bares, hay mucha gente por todos lados. Este año Algarve llegó a un 85% de ocupación, está casi todo buqueado, casi todo lleno, casi todo ocupado. Eso significa que realmente hay mucha gente. Cualquier persona que viene, que elige el Algarve para vivir, sabe que va a tener que lidiar con los turistas. Pero sí, es verdad que puede ser algo chocante. Ahí tenés dos opciones. O te la bancás sabiendo que van a ser meses complicados. Para mí no es tan difícil, lo cierto es que es un balance bastante positivo, bastante bueno. Hay meses muy tranquilos en el año, desde septiembre hasta abril, mayo del año siguiente. Son meses sumamente tranquilos donde prácticamente tenés el supermercado para vos, las tiendas para vos, los parkings para vos, la calle para vos y hasta las playas para vos. Y tenés 2 meses donde obviamente sube todo, los precios son más caros y vas a encontrar gente por todos lados. Recuerdo el año pasado haber estado en el Algarve y había incluso mucha más gente que este año. Este año ni siquiera llegó al 100% de ocupación, estamos en un 85% de ocupación y la realidad es que sí se ve mucha gente. Pero lo que hacen muchas personas que viven hace ya varios años en Algarve, durante los meses de julio y agosto,
vacacionan y se van de Algarve, se van a otro lugar, se van a un lugar quizá con montaña o a otra zona no tan turística para escapar un poco del tumulto y el bullicio. Ahora bien, otro punto importante de mencionar y también muy subjetivo y depende cómo lo mires, es la gente relajada, la paz con la que viven. Y eso puede ser tanto positivo como negativo, esto es algo muy subjetivo. Lo cierto es que emigrar a Portugal es básicamente estar obligado a hacer un cambio de chip. La gente acá es sumamente relajada, es sumamente tranquila, todo es muy lento, todo lleva tiempo. La burocracia, señores, acá existe, es súper burocrático y la gente vive con mucha paz. Eso significa que nadie va a correr, nadie va a apurarse a hacer un trámite, a hacer un documento si realmente no es urgente. Entonces, acá estás obligado a cambiar el chip. Y puede que sea algo súper positivo y que estés buscando un lugar para relajar, un lugar para bajar los decibeles, como decimos nosotros en Argentina, un lugar para descomprimir y venir a disfrutar de la buena vida. Y puede que, por el contrario, sea un factor que te termine estresando, porque si no haces el cambio de chip, te vas a pelear con todos los portugueses porque no van a ir a tu ritmo, van a ir a su ritmo, van a ir lento, van a ir despacio. Las cosas acá llevan tiempo. Lo cierto es que nosotros estábamos buscando algo sumamente tranquilo, veníamos de la vorágine de Ámsterdam, una ciudad capital, una ciudad grande. Buscábamos justamente emigrar a un lugar con paz, relajado, donde las cosas lleven tiempo, buscar esa calidad de vida que hace que la gente sea súper relajada. Pero sí, es verdad que si no te adaptas, te vas a pelear con todo el mundo. Conozco un montón de personas que les cuesta esa adaptación porque quieren todo para allá. Y acá las cosas para allá no funcionan. Así que importante si vienen a Portugal y mucho más al Algarve, porque en Algarve es gente de campo, es gente de pueblo, es gente de playa, no son grandes ciudades en el Algarve y eso hace que la gente sea mucho más tranquila y relajada que en el resto de Portugal. Otro tema importante, si están buscando grandes lujos, si están buscando grandes ciudades, grandes metrópolis, con grandes marcas, con muchas cosas para hacer, no vengan al Algarve. El Algarve es, como les contaba, una zona súper tranquila, mucho más familiar, tiendas pequeñitas. Sí es verdad que hay algunas ciudades que tienen shopping, por ejemplo, la ciudad de Faro es la ciudad más grande, de hecho es la capital del Algarve y es la ciudad más grande, donde tiene shopping, centro comercial, tiene grandes avenidas. No van a encontrar grandes lujos, acá la gente es relajada hasta para vestirse, no existen carteras de lujo, tiendas de lujo, restaurantes de lujo. Muy poquito, muy poquito. Acá es para venir a relajarse y a cambiar el chip, como les contaba recién. No es como Lisboa, que es una gran capital, una gran ciudad, y van a encontrar absolutamente de todo. Y eso me refiero no solo a productos de lujo, sino la vida de lujo. Acá puedes tener una casa inmensa, porque las hay gente con mucho dinero, pero no vas a encontrar gran infraestructura, ni vas a encontrar las típicas calles prolijitas, súper mantenidas, súper cuidadas, todo no, acá es todo muy pueblito todavía. Así que tenés que estar dispuesto a saber que esto no son grandes ciudades, Algarve no tiene esas urbes impresionantes y que uno las ve y llaman la atención y deslumbran, no. Acá es mucho más tranquilo, mucho más relajado, incluso estructuralmente. Otro factor importante a considerar y otra desventaja del Algarve y también de Portugal en general es que los autos son caros. En Portugal prácticamente que estás obligado a tener tu coche propio, porque como les contaba el transporte público es bastante eficiente, deja bastante que desear, tiene cancelaciones, tiene demora, no está todo súper bien conectado, realmente te puedes mover en buses entre grandes ciudades, de hecho tenés también la línea local y tenés Flixbus que conecta con distintas ciudades e incluso con España y otras ciudades o países de Europa, pero lo cierto es que el transporte deja bastante que desear, con lo cual estás prácticamente obligado a tener un auto propio. Lo cierto es que acá los autos son caros, son mucho más caros porque los impuestos en Portugal, a diferencia de lo que muchos de ustedes creen, que muchos me han dicho te vas a Portugal para pagarme los impuestos. No señores, acá en Portugal se paga bastante impuestos y de hecho el IVA
es más alto que en muchos otros lugares. El IVA es del 23% en lugar del 21%. En poquito no se hace la diferencia, pero en un producto que es caro, como puede ser un auto, el IVA se ve y se nota bastante, se siente bastante. Lo cierto es que acá un auto cuesta en promedio un 20, un 30% más caro que en otros países de Europa. Para hacerles una conversión muy rápidamente y sin mencionar marcas, sin mencionar modelos, pero algo muy en líneas generales, cuando estábamos buscando un auto para comprar en Países Bajos, podías conseguir un auto entre los 5, 6, 8.000 euros. Podías conseguir un auto. Ahora bien, si venís a Portugal, ojo, en Países Bajos conseguías un auto muy bueno, nuevo, bien cuidado. Ahora, en Portugal, por 5, 6, conseguís un auto viejo, conseguís un auto muy usado, con muchos kilómetros. Si quieres apostar a algo relativamente nuevo, que tenga 2, 3, 4 años de antigüedad, que tenga pocos kilómetros, por ejemplo, nosotros buscábamos algo de 2, 3, 4 años de antigüedad y no más de 50.000 kilómetros, y ahí ya tenés que estar hablando de los 20.000 euros para arriba. Así que sí, conseguir un auto es bastante más caro que en otros lugares. Muchas personas optan por comprar un auto en España o en otros países y traerlo para acá. ¿Cómo funciona el tema de patentamiento? No lo sé, eso hay que averiguarlo. Sí sé que muchas personas optan por cada 6 meses salir de Portugal, ir, mostrar, figurar en el país, pagar los impuestos en el país donde compraron el coche y regresar. ¿Cómo funciona el tema de patentamiento? Ya les digo, eso no lo sé, no es mi área, pero sí es verdad que comprar un auto en Portugal es bastante más caro que en otros países. Ahora bien, otro tema importante es, hablando un poco del costo de vida, también el tema del alojamiento. Conseguir alojamiento en Algarve es misión imposible, realmente es muy difícil. Y eso se debe a una razón principal, y es que Algarve es una zona turística, con lo cual hay muchísimos alojamientos que se destinan específicamente al turismo. A nosotros nos llamaba muchísimo la atención cuando llegamos, nosotros vinimos en abril todavía es temporada baja, abril, mayo, no parábamos de ver edificios completos, edificios enteros completamente cerrados, todo con las ventanas cerradas, persianas cerradas, completamente cerrado, eran edificios fantasmas. Y no les hablo de uno, les hablo de cientos de edificios cerrados. Había poca gente en la ciudad, poca gente en la playa, solamente los locales, lo que viven, y algún que otro nómada digital que pasa una temporada aquí y luego sigue viajando, continúa viajando o vuelve a su país. Pero lo cierto es que más del 50% de las ciudades están vacías. Cuando llega la temporada de verano, esos departamentos, esos edificios se llenan por completo de turistas. Con lo cual, lo cierto es que no hay vivienda, es que no te la alquilan con contrato long term, te la alquilan a precio turista, porque obviamente conviene, porque obviamente le sale al propietario mucho más rentable. Entonces es muy difícil conseguir porque hay poca vivienda que se alquila con contrato de larga duración, de larga estadía, y lo poco que se alquila es caro, porque obviamente saben y conocen que la diferencia que pueden sacar si lo alquilasen por turismo sería bastante más. Así que sí, señores, conseguir alojamiento en Algarve es misión imposible. Si están pensando en emigrar y quieren o les gusta venir al Algarve por una cuestión de clima, por las playas, la temperatura, está buenísimo, busquen con tiempo. Nosotros empezamos a buscar bastante tiempo antes, empezamos a tirar redes, por decirlo de alguna manera, entrar en contacto con gente, con personas, empezar a preguntar, empezar a consultar, empezar a visitar. Nosotros vinimos antes de definitivamente emigrar, vinimos unas cuantas veces y estuvimos recorriendo y visitando algunos pisos que nos estaban interesando, que nos habían gustado. Pero busquen con anticipación porque de verdad es muy difícil de conseguir. Otro tema importante y un poco relacionado a lo que contaba anteriormente de lo relajado que se vive en la región de Algarve es que el invierno puede para muchos ser un poco aburrido. Lo cierto es que en invierno las temperaturas son súper agradables, prácticamente no llueve,
no desciende de los 10 grados, no hace tanto frío y uno puede aprovechar el invierno para recorrer otros pueblitos y otras zonas que de verdad hay zonas muy lindas para conocer y en verano no lo podés hacer porque te calcinás. De hecho, durante todo el verano nosotros tuvimos familia, vino primero mi mamá, luego vino mi suegra y lo cierto es que prácticamente no podés ir a recorrer nada, ningún pueblito o a conocer porque aquellos lugares que no tienen playa, que no tienen mar, realmente no hay sombra porque no plantan árboles, es todo muy árido, calles de piedra, casas de piedra, adoquinadas y lo cierto es que 35 grados al rayo del sol, un sol muy potente, porque créanme que en Algarve el sol es muy potente, realmente no te invita a recorrer o a visitar pueblos. En invierno eso es algo que pueden hacer, también hay varios centros comerciales como les contaba hoy, pueden practicar surf y hay ciertas actividades que van a poder realizar en invierno y no en verano por la cantidad de gente y por el calor, pero lo cierto es que no es una gran ciudad repleta de museos, de actividades, de historia, de centros culturales y actividades culturales históricas para hacer, con lo cual en invierno puede resultar un tanto aburrido. Así que eso también es algo para que contemplen y lo tengan en cuenta. Si ustedes están buscando un lugar tranquilo, es el complemento perfecto entre temporada alta y temporada baja. Pero si realmente les gusta una ciudad que tenga vida todo el año, bueno, ahí van a tener que revisar bien distintas ciudades de Algarve. Nosotros por esa razón elegimos Portimao porque es la ciudad que más vida tiene dentro de todas las ciudades que son Algarve. Pero lo cierto es que obviamente es mucho más tranquilo que Lisboa, Porto y otras regiones, incluso que muchas otras ciudades de Europa. Y por último, otro tema importante es la falta de vegetación. Y esto es algo muy subjetivo también y parece algo que muchos no considerarían. Pero créanme que después de estar varios meses viendo tierra seca, árido, desértico, donde no crece más que yuyo, no hay lugares verdes, no hay. Ven todo un paisaje amarillo, praderas amarillas, mucha piedra y créanme que cuando empiezan a ver lugares verdes, ahí se dan cuenta de cuánto extrañaban un campo verde, montañas verdes. Es una pavada, porque lo cierto es que es una pavada, pero sí, muchas veces las playas son paradisíacas, son una locura, es un paisaje que es una locura, pero sí es verdad que a la vista y a la sensación que uno tiene, el no ver nada verde puede ser un poco raro, porque ni siquiera los árboles son verdes, es todo muy árido, todo muy amarillo, todo muy arena, tierra, tierra quebrada, seco, ¿sí? Muy, muy seco. Ya cuando empiezan a subir y empiezan a viajar hacia Lisboa, hacia el norte de Portugal, ahí empiezan a ver campos verdes, praderas verdes, montañas verdes y ahí es otra cosa completamente diferente, mucho más húmedo, ciertos lagos, ríos con agua, porque acá los ríos son secos. Así que bueno, eso es una pavada, pero es algo para que contemplen si realmente les gusta vivir en un campo verde, en montañas verdes y demás. Bueno, el choque con Algarve va a ser bastante grande. Así que estos son los puntos a considerar. No tanto el último punto, pero sí tema precios, costo de vida, el coche, el transporte público. Realmente considérenlo si están pensando en emigrar a Portugal, precisamente al Algarve, porque son temas importantes a considerar cuando emigramos. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle un like y nos vemos en el próximo video con más información sobre cómo emigrar a Europa.